Entonces, este es el contenido del tema que vamos a ir desarrollando el día de hoy. Y vamos a comenzar primero con la nomenclatura. Hay algunos términos con los cuales nos tenemos que familiarizar para poder comprender de una manera mejor de qué se trata el sistema activador reticular ascendente. Pues el primero de ellos se trata del término de formación reticular y este hace alusión a un grupo de somas neuronales y sus fibras que van desde el tallo cerebral hasta el diencéfalo. Conviene pues aquí recordar que el tallo cerebral es esta estructura que se compone principalmente de tres áreas, que de rostral a caudal sería el mesencéfalo o cerebro medio, el puente de Barolio o simplemente también llamado puente, y el tercero que sería el bulbo raquídeo, que también se le conoce como médula oblongada. Ya hacia abajo se continúa con la médula espinal y hacia arriba pues con el diencéfalo, que fue lo que vimos en el semestre, bueno, en el semestre, temas pasados, en la clases pasadas, en las clases pasadas, ¿no? Que comprende el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo y demás. Y bueno, eso es lo que corresponde a la formación reticular, y el SARA corresponde a una de las funciones de la formación reticular que se encarga del sueño, la vigilia y la alerta, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Algunos autores también le llaman a este grupo de núcleos y de fibras como centro reticular del tallo cerebral. Entonces, estos núcleos, como están dispersos en todo este sitio anatómico, los vamos a comenzar a agrupar, porque al distribuirse de una manera muy heterogénea, el acuñar este tipo de organización, entonces nos va a facilitar su comprensión anatómica y posteriormente también la funcional. Son 4 grupos: los núcleos del RAFE o RAFE mediano, reticular paramediano, reticular medial y reticular lateral. Entonces, esta imagen es muy buena, está en el AFIFI. Ahí vemos nuevamente el tallo cerebral. Arriba, pues, correspondería al mesencéfalo. Todo esto sería el puente de Barolio o simplemente puente. Y este, pues, ya sería el bulbo raquídeo o médula oblongada. En el centro podemos trazar una línea media. A partir de esta línea media, tendríamos grupos de núcleos que van desde lo medial hasta lo lateral. El primer grupo de núcleos que corren desde una dirección rostral hasta una dirección caudal sería pues precisamente los núcleos del grupo del RAFE. Entonces, los núcleos del grupo del RAFE pues son precisamente los que están ahí mencionados. Son 6: el RAFE dorsal, el central superior, el RAFE cortino, el RAFE magno, el pálido y el oscuro. Ya después, en el siguiente grupo, ya dirigiéndonos más hacia lo lateral, tendríamos el grupo paramediano. Ahí tendríamos 2 núcleos principales, que sería el retículo tegmentario y el paramediano. Posteriormente, también siguiéndonos orientando hacia lo lateral, tendríamos el grupo medial, que serían 3: el retículo continuo bucal, el continuo caudal y el gigantocelular. Y ya por último tenemos el grupo lateral, que pues obviamente sería la parte más externa del núcleo, que está formado por todos estos que aquí vienen mencionados. Entonces, esa sería, sí. nunca está raro. Sí, claro. Sí, o sea, tenemos aquí un grupo de acá. A ver, pues casi todo lo que vemos son cuáles son las estructuras que no son pares en el sistema nervioso. El tercero ventrículo es una cosa. el cuarto. El cuerpo calloso. Que también se llama Glándula pineal. El tercero, ¿qué más? Se supone que la pineal produce DMT cuando naces y cuando te mueres. dimetiltriptofano. ¿Qué más? De las El hipotálamo, los núcleos. De los dos lados en pares. El cuerpo calloso. Sí, no. El cuerpo calloso, los no, también tiene el nombre de dimetiltriptamina. La molestia, pues es una sustancia de abuso o Pero que se drogan de los
no propiamente, los pues tienen 5D, MO, MT, muy parecido. Pero bueno, ya no estamos desviando con sustancias y misticismo. Entonces, o sea, sí hay, pero es importante el hecho de que veamos siempre tenemos que estar en pares, menos algunas estructuras. Todas las ¿Cómo se llama? todas las comisiones todas las Bueno, entonces hasta aquí ya hemos abordado todos los núcleos que están en esta área anatómica y que pues esta es la distribución y la agrupación que se les da, pero desde una postura o desde una perspectiva anatómica. Ahora vamos a comenzar a hablar de lo funcional. Dentro de las funciones que se le asocian a estos núcleos, pues está lo que ya mencionamos del SARA, que es esto del sueño-vigilia, pero también tienen funciones motoras y sensitivas. Que curiosamente, bueno, ahí podría ser como que medio confuso, ¿no? Porque si se fijan en el medial, digamos que estarían más laterales, ¿no? Y luego para mediano, o sea, los que estén más al centro, los mediales son los del Rafael. y los mediales están laterales. ¿Sí ven? Sí. Entonces, pues digo, nada más como una sección para que no se confundan, ¿no? Bueno, entonces esta tablita yo la transcribí igual de la PIPI. Aquí pues también es una manera de poder analizar la distribución anatómica de los núcleos, cómo se van distribuyendo a través de la médula hasta el mesencéfalo, a lo largo de todo el tallo cerebral, y cómo pues estas áreas que ya mencionamos, que ya abordamos, la del rafe mediano, familiar, medial y lateral, van teniendo estos núcleos en cada uno de estos sitios anatómicos. Entonces, ahora vamos a hablar muy brevemente de las conexiones, porque pues, el tema en sí central aquí es SARA. Los núcleos del rafe pueden tener, pues más bien reciben aferencias de la médula oblongada, de la médula espinal y del nervio trigémino, principalmente de las ramas sensoriales, y por lo tanto, pues tiene funciones sensitivas, valga la redundancia. El puente y el mesencéfalo recibe aferencias de la corteza prefrontal, del sistema límbico y del hipotálamo. Entonces, las primeras van a tener asociación con el dolor y las segundas ahora sí van a estar más asociadas al SARA, a la vigilia, a la alerta y el sueño. El grupo medial cuneiforme y subcuneiforme tiene proyecciones descendentes que se emiten hacia la médula y ascendentes que se proyectan hacia el tálamo, y por lo tanto las primeras igual van a ser de control motor y las segundas ya van a ser asociadas a las funciones del SARA. Las del grupo paramediano reciben aferencias de la médula espinal, de la corteza cerebral y de los núcleos vestibulares, por lo tanto van a ser sensitivas, y las segundas que se proyectan hacia el cerebelo pues van a ser también sensitivas. El grupo lateral que recibe aferencias del núcleo rojo, de la médula espinal, van a ser sensitivas, y las últimas van a ser motoras. Y ya por último el núcleo reticular recibe aferencias de la corteza. Entonces, al ir de la corteza al núcleo reticular, pues serían corticotalámicas, y también del núcleo reticular se emite nuevamente hacia la corteza de vuelta, y entonces esas serían tálamo-corticales, y se encarga de integrar las funciones o la actividad más bien del tálamo, y el neurotransmisor principalmente implicado en su fisiología, pues es el GABA. GABA. Ir al tálamo para poder generar se regula el regulador, acuérdense siempre que dicen el tálamo es como el relay, está así como conteniendo. Entonces, si es algo que está conteniendo, la idea sería, o sea, es algo que frena, pero entonces para que se active tienes que inhibir el tálamo. Eso se va a repetir en casi cualquier función que tengan, ¿no? Entonces, si ustedes quieren que algo funcione, el tálamo va a frenar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se active? Frenar el tálamo, inhibir la inhibición, ¿no? La vía directa e indirecta. ¿Verdad? Y bueno, también existe una clasificación neuroquímica.
es decir, de acuerdo al neurotransmisor que principalmente utilizan cada uno de los núcleos, y aquí tendríamos dos grupos, el colinérgico y el monoaminérgico. Ya sabemos cuáles son las monoaminas, que son la dopamina, acetilcolina, serotonina, no, la acetilcolina no, perdón, la dopamina, la serotonina, la norepinefrina y la epinefrina. Y ya pues la acetilcolina pues, sería obviamente del sistema colinérgico, y ahí tenemos un esquema. Lo que corresponde a los puntos verdes serían, si se alcanzan a observar, estos y estos de acá, serían aquellos núcleos que funcionan con acetilcolina, y los demás pues ya funcionan con diferentes monoaminas. Entonces, en resumen, las funciones que se asocian a todas estas formaciones reticulares que se encuentran en el tallo cerebral y en el diencéfalo, pues serían motoras somáticas, sensoriales somáticas, motoras viscerales, pero las que nos competirían más a nosotros en nuestra área, pues serían todas aquellas que corresponden al SARA y que se asocian al despertamiento y la alerta. Y pues bueno, ya en esto va a profundizar entonces ya como tal vamos a hablar del SARA, que es un sistema reticular ascendente. Este sistema es el principal encargado de la vigilia, de mantenernos despiertos. Es un sistema que genera estímulos en fase tónica, que quiere decir, en forma tónica, que quiere decir esto, es una forma constante durante todo el día. Va a tener muchos reguladores, se va a estar constantemente retroalimentando con la corteza y con varios neurotransmisores, se va a estar inhibiendo y se va a estar estimulando. Entonces, vamos a ver, ahí se ve borroso de este lado, pero bueno, ya es un poco abarcar las estructuras que ya nos comentó Emi, por eso es importante que las conozcamos. Vamos a tener que recordar un poquito acerca de los núcleos hipotalámicos que tienen como mucha relevancia en este sistema. Y los núcleos más importantes son los núcleos del RAFE, que liberan serotonina, el núcleo Que ese ya va por default, ¿no? Sí. Ese ya lo han escuchado así todo el tiempo. El locus ceruleus, que libera noradrenalina, y el tubero mamilar, que ya, o sea, si recuerdan las divisiones del hipotálamo, libera histamina. Y por el otro lado está la vía colinérgica, es el núcleo pedúnculo continuo y tegmentario lateral que ambos son liberadores de acetilcolina. Entonces, aquí los tienen divididos, este esquema también es de la FIFI, los tienen divididos de este lado como estos núcleos que son directos hacia la corteza. También tienen relevo en los núcleos intralaminares del tálamo, perdón. Si recuerdan, esa fue pregunta de examen. Por el tálamo, ¿no? Por el tálamo. O sea, pasan por el tálamo, tienen relevo en los núcleos intralaminares y pasan a la corteza, pero también pueden estimular la corteza de manera directa. Esto quiere decir que hay como una red muy compleja que abarca toda la corteza, que abarca el tálamo, el hipotálamo, y que se regula a partir de incluso estructuras anatómicas importantes en el hipotálamo, que son, por ejemplo, la región supraquiasmática, que hay un importante regulador que recibe estímulos luminosos y que nos mantiene despiertos. Entonces ahorita vamos a ver un poquito más a detalle cómo funciona todo esto, pero es importante que pues, tengan en cuenta estos núcleos, estos neurotransmisores y cómo se va estimulando parte de la corteza y todas las estructuras. Para hablar un poquito de esto tenemos que recordar un poquito de sueño, no lo vamos a profundizar demasiado, pero sí tenemos que saber de qué trata o al menos qué fases tenemos en el sueño. En el sueño tenemos dos fases, o se divide principalmente en dos, que es el sueño no MOR y el sueño MOR. Se refiere a movimientos oculares rápidos. ¿Okay? El sueño MOR es el que consta, a la vez se puede dividir en más fases y va entrando desde la somnolencia, que es se empieza a mostrar como a los 4 o 5 minutos de que empezamos a quedarnos dormidos, de ahí el sueño ligero, de ahí un sueño más profundo y de ahí un sueño totalmente profundo. Esto tiene que ver tanto con la necesidad o la cantidad de estímulo que se requiere para despertar a una persona y también tiene que ver con el tipo de ondas que se presentan al medirlas por un electroencefalograma. A partir de la fase 3 empezamos a ver ondas ya lentas, que son de un voltaje un poco más alto y son aproximadamente de 8 a 12 Hz, y ya en la fase 4 como tal ya son de ondas lentas. En el sueño de los hertz están como familiarizados. Más o menos, digo, pues ahorita todavía no lo van a ver, pero van a ver como sueño. Y pues el tema también es importante, y cuando ve un sueño, la doctora Reyes,
por lo menos que lleven esta parte básica, o sea, el SARA es algo que vamos a ver, está muy relacionado, como ya están diciendo varias veces, vigilia y alerta. Y los hertzes, a ver, cuando vean, bueno, ahí está. Van a ver el ejemplo, son las derivaciones como donde se ponen los Electrodos. Los chips. entonces, Electrodos. 5G aquí. La pasta de tienen un nombre. diodos. Son transductores, ¿no? Transductores, sí. Electrodos. Entonces, para que ustedes vean un panorama, tienen que tomar en consideración dos cosas. ¿Será que grabó? Bueno, muchas, pero específicamente hablando de los hertz. O sea, si ustedes ven el trazo, tienen que ver frecuencia y tienen que ver ¿Sabes que lo tienes que no, y salía de mi cara? lo amplio, tamaño de la onda, ¿vale? Y la frecuencia es La qué tan rápido hay una onda. Entonces, esa rapidez, el ritmo, es los hertz, ¿vale? Entonces, pues, si estamos hablando de hertz, estamos hablando de ondas por segundo, ¿vale? Mayor hertz, más hertz, menos hertz. Cuando esté lentificado, si te ponen que está lentificado, pues tienen que ver cuántos hertz, ¿no? Dependiendo de la fase. Pero también tienen que ver si el paciente estaba despierto, si el paciente estaba dormido, o qué estaba pasando con el paciente, ¿no? Para que si esto pueda ser o no una patológico, ¿vale? Específicamente donde va a ser más importante esto, pues va a ser en una polisomnografía, para que ustedes puedan ver las diferentes fases, ¿no? Aquí por ejemplo, digo, hablando de las más famosas de las parasomnias, pues narcolepsia, ¿no? O sea, la característica que tiene es que entras a fase REM más rápido, ¿no? Pero bueno. Okay. Bueno, continuando con esta idea de las ondas, como para fines prácticos y para que sea más simple, una persona que está muy activa, que está muy despierta, que está muy alerta, muestra ondas de un menor voltaje y de una mayor frecuencia. Son más rápidas, son más pequeñitas, entonces significa que la persona está más concentrada, está más activa, más despierta. Las ondas que tenemos usualmente que podríamos presentar mientras mantenemos los ojos cerrados y estamos tranquilos, pero aún despiertos, son ondas como que están en ese intermedio, no tienen un voltaje tan alto, van de 3 a 12 Hz y no son tan rápidas. Las del sueño, cuando empieza el sueño profundo, ya vienen con este voltaje un poco más alto y son mucho más lentas. Entonces, en el sueño no more tenemos un tono muscular reducido, una disminución de la presión arterial y las frecuencias cardíaca y respiratoria y la actividad electroencefalográfica que ya describimos. En el sueño more, se da a partir de 90 minutos más o menos de que una persona se empieza a quedar dormida, dura entre 15 y 20 minutos y aquí es donde se presentan las ensoñaciones o los sueños, esto es lo característico. Tiene también una serie de características como que es una hipotonía notable, en especial de los músculos del cuello. Se pueden dar cuenta cuando una persona está sentada y se queda dormida, cuando entra en el sueño more, cuando se le cae la cabeza. Entonces ahí entra en el sueño more. Hay una elevación de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración se vuelve irregular y rápida, hay erección en el caso de los hombres, el bruxismo y también las ensoñaciones. También que entras en mora, amigo. Y la actividad electroencefalográfica es irregular, rápida y de bajo voltaje. Esto se me un patrón de despertar, que es el patrón de sincronización. Hay cosas que son muy similares entre el patrón de sueño more y el estado de vigilia, sobre todo la actividad colinérgica y la actividad electroencefalográfica. Es mucho más fácil despertar a una persona que está en sueño more que está en una fase 4 de sueño no more. ¿Por qué? Por la actividad del SARA, o sea, el SARA empieza a entrar en actividad durante el sueño no more, está mucho más vigente cerca del despertar, cerca del estímulo luminoso, y el sueño no more está más como al principio de la noche. Y eso es, bueno, es muy importante porque, por ejemplo, en las fases del sueño, cuando estamos en no more, no, a ver, imagínense al SARA como si fuera el núcleo respiratorio, pero, o sea, ¿por qué? Por cómo está trabajando, ¿no? Y porque en realidad lo que está haciendo es activar todo el sistema nervioso, ¿no? Pero entonces, si se le imaginan como respirando, se me hace como que la parte mecánica lo puede dejar más claro, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el SARA es estar trabajando y estar haciendo las ondas del electro, ¿no? Entonces, las fases
fases, cuando es la fase no movimientos rápidos, es la que es distinta, es como la característica del sueño, ¿no? O sea, que va más, pues las características son mucho más amplias, digamos, ¿no? Y más lentas, ¿no? Entonces está respirando, digamos, tranquilo, respirando o mandando los impulsos como y luego esa fase, que es la fase de latencia, primero, o fase 1, siempre hay, o sea, es more y no more, ¿no? Primero es no more, luego entras a more, ¿no? Que es cuando estás soñando, y en ese momento, que eso es lo que espero que les quede más claro, cuando empiezas a soñar, en realidad se está activando la corteza. Entonces, si ustedes sueñan que están caminando, su corteza motora está caminando, ¿no? O sea, si alguien inexperto, si le dan medianamente experto, si le dan un electroencefalograma de una persona que está soñando y que está soñando que camina, va a decir en qué derivaciones. A ver, esto ya también deberían saberlo. A ver, nada más así rápido. FP1, a ver, fíjense, aquí bien importante también para que algo que vayan viendo y cuando vean el electroencefalograma. ¿Qué característica ven ahí de pares y nones? Ahí no es como la imagen, ¿no? Ajá, entonces ahí ya saben, ¿no? Y siempre cuando ven un electro les van a poner F7, FP1. Entonces lo que están viendo es el trayecto, la parte de la corteza que conecta del F7 a FP1, ¿no? Y si les ponen FP1, F3 van a ver esa otra línea. T3, C3 es esa que está ahí. Las Zetas, que no es un 2, pero ahí parece 2 el que lo dibujó, FZ, CZ, PZ son las centrales, ¿ok? Entonces todo lo que sea derecho va a ser par, todo lo que sea izquierdo va a ser non, ¿ok? Y bueno, F frontal, T temporal, ¿no? P parietal o occipital, y las A pues son como las orejas también, ¿no? Están acá abajo. Entonces con esto, y ese es el montaje más común, es el que está más estandarizado, es el que también le llaman 20-10 o doble banana, así es como lo que el neurofisiólogo. Siempre va, casi siempre está ese. Es que parecen dos platanitos, mira, si tú juntas FP1, 7, 3, 5 y O1 y luego te vas por las centrales, se hacen como dos platanitos así, ¿no? Pueden ser dos. Entonces, bueno, a lo que voy es lo siguiente: si ustedes están viendo, o sea, una actividad motora en un paciente que está dormido, pero no se mueve, y eso ahorita ya no lo dijo su compañero ahorita, ¿por qué no se mueve? El tálamo está cortando, el tálamo no, inhibido no, está excitado. Dormido. Bueno, entonces, en realidad el tálamo está trabajando y está bloqueando la señal hacia abajo, hacia las fibras del igual esa imagen ya estaba. Entonces, por eso el paciente no se mueve. Y de ahí vienen los trastornos. Cerebro de ¿qué? prendido. Pues podría ser por sonambulismo, podría ser piernas inquietas. ¿Cuál es lo muy característico, por ejemplo, de la narcolepsia que está desmalateada? Claro, eso por qué sería. Porque no estamos hablando que se mueve y a veces no se mueve. Pero es por la vía indirecta, ¿no? Por la vía indirecta. Bueno, no te metas ahorita de la vía directa, pero porque sí es por ahí, exactamente, sí es por ahí, pero tendríamos que entrar a puntualizarlo más, ¿no? A ver, Dibújalo. pues es lo contrario, chicos. O sea, en el sueño fisiológico el tálamo tiene que estar bloqueando la señal para que no nos estemos moviendo, ¿no? Cuando no funciona, el más característico es el trastorno conductual del sueño REM, RBD, ¿no? Ahorita que Hernández. Sí, sí. Entonces, trastorno conductual